Estamos en el aire. Vamos a permitir o a solicitarle a un maestro de la energía y sobre todo de la planificación, a quien dirige el Instituto de Energía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, José Luis Moreno San Juan, que sea él quien inicie esta conversación con el pueblo dominicano sobre luces y sombras del sector eléctrico dominicano en sus últimos 50 años, que son 50 años de crisis. Adelante. Bien, o sea, el principal problema de lo que es el sector eléctrico, el sistema eléctrico nacional, ha sido el no cumplimiento de los planes de expansión. Estamos hablando desde la época de la CDE, siempre se quedaban parcialmente ejecutados. El que más se cumplió tal vez llegó al 60%, o sea, de lo que se planificó. Eran planes que tomaban periodos de 15 años, algunos mucho más ambiciosos, hasta 20 años. Con excepción de Marcelo Jorge. Ajá, sí, pero que aún cumplió y redujo los apagones a 1 hora y hora y media. Sí, pero siempre básicamente era que no se cumplían porque, por ejemplo, estaba proyectada la Itabo 2, que se demoró muchísimo en entrar. Entonces después vino la Mitsubishi famosa de San Pedro de Macorís, pero que no eran las expectativas. Con 33 que para los 125, 130 megavatios que tenía Itabo 2 no era suficiente. Y siempre por eso había un rezago en lo que era la oferta con relación a la demanda. Eso ha sido recurrente casi todo el tiempo, o sea, y eso es uno de los aspectos que más ha, vamos a decir, limitado la solución de suministro estable. Más recientemente, con la entrada de la central Punta Catalina, que es muy controversial, el tema de la central Punta Catalina, se tuvo suficiente generación como para suplir la demanda, y el tema de lo que eran los apagones financieros que estuvieron hasta el 2019 sobre el escenario, hacían que no se pudiera suplir más del 85% de la demanda. Cuando ya vino la pandemia, se comenzó con el de disposición de que se diera toda la energía que se pudiera dar, y entonces lo que es el abastecimiento de la demanda pasó como de un 88% que teníamos en el 2019 ya a más de un 98% del abastecimiento de la demanda, y en la mayoría de los casos se observa incluso hasta más del 99%. Ahora, vamos a explicar un poco qué significa esto de abastecimiento. Es decir, para que la gente entienda bien, es que el nuevo gobierno del PRM, optó por dar energía. ¿Hasta dónde? Es decir, antes se daban apagones financieros intencionales. Este barrio paga poco, sácamelo. Hay que dar un apagón, dáselo a esto. Ya. Entonces el gobierno dijo, no, vamos a darle luz a todo el mundo. Comenzó con el tema de la pandemia, porque evidentemente era un asunto, acuérdese que usted, como bien lo ha dicho al principio, calidad de vida es tener energía eléctrica. Entonces la gente estaba metida en su casa y era necesario que tuviesen energía en su casa, ¿verdad? Eso fue una decisión que se mantuvo. Recordemos que yo le llamo medio fracasado pacto eléctrico, porque realmente no llenó todas las expectativas que tenía, sobre todo el sector social, en ese pacto. Lo que se ponía como meta para el diciembre del 2026 era un 97% de abastecimiento de la demanda, partiendo de los niveles que se tenían en el momento del acuerdo. Y por una decisión de dar toda la energía que se pueda, pues se estuvo dando ya más de ese 97% desde el 2020, finales del 2020. Ahora, lo que quería
comentar con relación a ese porcentaje, que es lo que las estadísticas siempre recogen de los informes del OC, es que eso significa circuitos enteros o circuitos fuera enteros. Cuando hay averías en parte de los circuitos o hay un problema con un transformador en una zona particular, eso ya tiene otra solución y eso no aparece en ese registro porque para los fines está cubierto con el circuito dentro de la subestación. Cuando después se hace el informe final de las empresas distribuidoras, la diferencia que hay entre ese porcentaje que aparece en el OC a el real nunca excede una variación de más de un punto porcentual, o sea, un 1% porcentual. O sea que si está dando 99.6 o 99.3, usted le resta 1 y eso es lo que más o menos realmente se ha suplido. Si analizamos, por ejemplo, lo que es el sector de la distribución, lo que vemos es que evidentemente durante también una parte histórica hubo siempre muy pocas inversiones para lo que era las necesidades de la demanda. O sea, y siempre hubo problemas con las redes, incluso muchos proyectos eran rehabilitar las redes de distribución, estandarizar el voltaje que tenemos ahora de 12.500 o sea, voltios en la parte de media tensión. Que ¿Cuánto es? 12.000. 12.470. O sea, por eso 12.500 para redondear. Y eso más o menos yo creo que ya se cubrió. Hay muy poco, yo creo que circuitos que quedan con voltaje de 2.400, muy pocos quedan, pero eso fue todo un plan durante muchos años. ¿Y qué pasó, por ejemplo, después de la pandemia? En lo que es la parte de distribución, las inversiones que había que hacer o seguir haciendo se detuvieron. O sea, y entonces eso lo que generó fue mucho cuello de botella en lo que es la distribución y falta de materiales, incluyendo transformadores, para seguir haciendo los trabajos que se tienen que hacer de manera habitual en las empresas, más lo que está atrasado. Tenemos un problema diferenciado entre las tres sedes, o sea, por eso yo siempre digo, no podemos tirar las tres empresas distribuidoras en el mismo saco. Yo pongo siempre de norte y de sur de un lado y dejo de este como un caso muy particular y específico, porque incluso cuando se analizan hasta las pérdidas de cada una de ellas, uno va a ver que en el caso de norte y de sur lo que hay es unas pérdidas no técnicas relativamente bajas comparadas con las no técnicas que tiene el caso de este, y se manejan entre falta de medición en los circuitos de baja tensión y de bajo consumo, y pérdidas en la parte de los circuitos de baja tensión y media tensión de los mayores consumidores, más o menos repartidas. Ese es el caso de norte y de sur, pero en el caso de este lo que se observa es que hay casi 3 veces más pérdidas de las que son las llamadas no técnicas en el área de los circuitos de más bajo consumo, porque no tienen medición. Y también hay que hacer... Es decir, que a esa barriada y esos pueblos pobres y esos campos, esas ruralidades, se les tiene conectado, sí. Pero no se les mide. O sea, y entonces la mayor parte no paga nada. Desde el punto de vista de lo que es la terminología del sistema eléctrico, todos son usuarios. Unos están regularizados, que son los que tienen medición o contrato, y otros son no regularizados, que son los que están simplemente tomando la energía, porque la energía nunca se pierde. Claro. O sea, la energía alguien la usa. Lo que sí hay alguien la aprovecha. Sí, alguien la aprovecha. O sea, lo que pasa es que hay sí unas pérdidas técnicas que también tienen que ser evaluadas de manera más objetiva. Eso nunca se ha hecho. Se ha hecho, pero fíjese qué sucede. Uno se rehabilita un circuito, más o menos se bajan a los niveles estándar de la industria eléctrica. Que debe ser un 6, un 7. 6-7% por ahí. Pero ¿qué sucede después?
que se siguen instalando vamos a decir, edificaciones en esa zona sin mucha planificación, y entonces se sobrecargan los circuitos, porque nosotros tenemos ahora la mayoría de los circuitos de distribución, la mayoría, sobrecargados cuando llega a los picos de la demanda anual. Posiblemente después que baja ese pico no se sobrecargan, pero yo le digo siempre cuando me pregunten sobre ese tema, ustedes van a ver que hasta los circuitos que tradicionalmente eran de 24 horas, que ahora todos son de 24 horas, en teoría, también se caen y vuelve otra vez la generación, o sea, cuando vuelve otra vez el suministro a los pocos minutos, y generalmente eso se debe por sobrecargas o por problemas de ajuste de frecuencia, que tienen que sacar los circuitos, que cuando hay baja la frecuencia. Cada subestación tiene generalmente 5, 6, 7 circuitos. Hay uno que se toma como el que primero sale cuando baja la frecuencia, y ese es el que más entra y sale. Después hay otro que le sigue. Si con ese que se sacó no se estabiliza la frecuencia, entonces se sacan otros, y eso se hace automáticamente. Hay un sistema le llaman estos deslastres de carga, o sacar la carga, y eso se hace automáticamente para regular la frecuencia y que la frecuencia se mantenga cerca de los 60 Hz, que es lo que normalmente tenemos. Entonces, pero evidentemente de la parte de luces, que me gusta a veces primero hablar de las luces para después hablar de las sombras, es que por una decisión política, que se dé la cantidad de energía al máximo que se pueda, de acuerdo a lo que las redes pueden permitirlo y la generación puede permitirlo, porque puede haber un momento que no haya suficiente generación, y esa es la parte, yo diría, más positiva de todo lo que hemos visto en lo que es la parte del sistema. O sea, ahora, ¿cuál es la parte que no es tan positiva? El establecimiento de un mercado eléctrico implica que se tienen que tener licitaciones, yo diría normales, todos los años, para estar dando apertura a nuevos oferentes o nuevas ofertas de generación. Y nosotros vemos que la parte de lo que son las licitaciones siempre es un problema, o sea, siempre hay un problema con... ¿Por qué las licitaciones son porque evidentemente para que un mercado eléctrico se estabilice tiene que haber licitaciones, y tú tienes que estar siempre previendo lo que son las demandas futuras y contratando energía a futuro, no la de mañana o la del año que viene, sino la dentro de 5 años y 6 años que tú necesitas, y comenzarlo con tiempo, porque evidentemente las centrales de generación hay que construirlas, pero hay que cerrar también financieramente la construcción de esas centrales, y eso toma un promedio entre una cosa y la otra. Tal vez sea bueno explicarle a la gente que como estamos acostumbrados a comprar plantas eléctricas en las ferreterías, creen que son en los así, supermercados, pero no, hay que cuando construirlas, se trata de centrales eléctricas, hay que construirla, y toman entre por lo menos de 2 a 3 años a 5 años. La construcción, mientras más compleja. O sea, la fabricación de los componentes. Sin el cierre financiero. Sí, no, por eso yo le hablaba del cierre financiero, tomó un tiempo, por eso 5 años es el mínimo. Claro. El mínimo para las que se instalan rápido. No, pero es bueno usar la analogía de Ramón. Comprar la planta en el supermercado. Es simple y llanamente en la ferretería es simple y llanamente tú tomar y hacer un cheque y te la llevas, pero hacer el cierre financiero de un proyecto que cueste 200, 400, 1.000 millones de dólares, ya no son el papeleo, como decimos nosotros, de hacer el chequecito. Puede tomarte 1 año, 2 años, de 6 meses. Pero lo importante es que el procedimiento de hacer licitación debe ser algo habitual, o sea, y debe permanente, o sea, no puede ser que ya hicimos y con ese hito ya resolvimos el problema, porque siempre va a haber necesidad de nueva generación,
y entonces tiene que estar abierta hoy en día a todas las tecnologías, porque ya hoy en día, además de las convencionales, podemos tener... Abierto a todas las tecnologías y que sean hechas transparentemente. Sí, claro. Y ya en el momento que se logre esa dinámica, pues evidentemente no vamos Entonces, a ¿cuáles han tener sido las luces? Esa es una. Mayor suministro de energía. Sí, también se han hecho algunas modificaciones o implementado algunas reformas a lo que era la ley y el reglamento que son positivas. Por ejemplo, una de las últimas tiene que ver con almacenamiento de energía, que dentro de incluso el plan de expansión que presentó el instituto ponía como mucho énfasis en el tema de almacenamiento de energía para poder soportar con mayor proporción la matriz de energía en renovables. Las renovables sin almacenamiento de energía no son viables. Siempre van a tener que tener... Eso hay que explicar.